Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a esta nueva semana, la semana 9 de lo que es de la asignatura de estudios independientes. Bienvenidos, señores estudiantes. Nos toca ver lo que se trata referente al tema, la independencia cognitiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este momento, el pensamiento, la autorregulación, lo que se refiere también a la perseverancia, que es parte que de nosotros a ser también empáticos con la sociedad, con nosotros mismos y todos los temas que nosotros vamos a pasar en esta semana, ¿no es cierto? Vamos a dar la bienvenida y vamos con una bienvenida con este bonito mensaje que dice Jonathan Hennessy. Dice, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre, ¿no es cierto? Cuando nos hablamos de esta situación, hablamos del enfoque que nosotros tenemos que mediante el conocimiento, la pedagogía y todo lo demás de la materia que nosotros recibimos, tenemos que tener ese conocimiento, ¿no es cierto? Porque eso nos permitirá ser libres. Pero no solamente hablamos de la academia, sino los estudiantes, estamos en esta situación de enfoque que no solamente aprendemos de la academia y de la universidad, sino que en el día a día aprendemos incluso de las cosas y las experiencias ajenas, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que debemos dejar también y hacer en sí, ¿no es cierto? Así que vamos con el tema que nos corresponde en esta semana, vamos con el objetivo general, conocer sobre la independencia cognitiva, roles del estudiante y del profesor para llegar a esos principios y también como específicos desarrollar la independencia cognitiva en el modelo de aprendizaje de los estudiantes. O sea, cómo creamos, en otras palabras, cómo creamos mediante mi materia para que esto pueda servir para el resto también de asignaturas, cómo creamos ese liderazgo con los estudiantes, cómo creamos ese debate con los estudiantes, cómo creamos esa empatía con los estudiantes, cómo podemos crear esto. Hay cosas que realmente últimamente en mallas curriculares que se han destruido y se han sacado, por ejemplo, la cívica, la ética, realmente eran una de las materias que recibíamos, pero cómo nosotros podemos aprovechar esto y podemos crear unos estudiantes también se puede decir más competitivos, ¿no es cierto? En diferentes tipos no solamente pedagógico, sino que en la vida y en el día a día, ¿no es cierto? Fortalecer el conocimiento de los roles del estudiante y del profesor en el proceso de enseñanza y también el proceso de aprendizaje. Un aprendizaje que puede ser para la vida, ¿no? Un aprendizaje que puede ser y se denota como tal para que les pueda servir a ustedes en el día a día, ¿no es cierto? Así que vamos con el tema que nos corresponde, el aprendizaje del pensamiento crítico. Vamos ahí. Vamos, Wilson. Pregunta referente a esta semana de clases, por favor, Wilson. La diferencia, dicen, entre el aprendizaje, el pensamiento crítico y el futuro. ¿Cómo se relacionan estos tres? Ya. El aprendizaje realmente es un aprendizaje que nosotros lo hacemos mediante la parte, también se podría decir, de ciencia y también la parte empírica, ¿no es cierto? El pensamiento crítico es una forma que te permite, Wilson, que tú puedas, por ejemplo, recibir y también, qué sé yo, contribuir a algo que esté haciendo mal en una persona o se esté realmente generando de una forma mala o despectiva, pero tú lo haces de una forma constructiva. No con la forma de destruir o por decir que, por ejemplo, si por decir Nicole hizo algo malo, con la forma de criticarle, sino que una forma de construir esa situación, ¿no es cierto? Por eso dice pensamiento crítico para la construcción. Y cómo esto nos ayuda en el futuro, obviamente, creo que tener un pensamiento muy abierto nos permite también llegar y alcanzar y poder tener esa situación de descripción que si es que algo pasa en el futuro, nosotros poderle entender de mejor manera y también capacitarnos. El talento humano, el conocimiento es importante que se vaya también desarrollando de la mano. Y otra parte que es fundamental para, dentro del pensamiento crítico del aprendizaje es ser sensibles y empáticos. Creo que es algo muy importante dentro de la parte de cognitiva que nosotros vamos a ver en esta clase. Obviamente en este momento vamos a ver el cerebro, cómo está distribuido. Nuestra parte cerebral está en este momento dividido. En este momento podemos darle a conocer cómo está la parte dividida en esta parte donde está la empatía, pensamiento crítico, solidaridad, comunicación. Nosotros somos iguales, somos, qué sé yo, somos siete, ocho hijos, tres hijos, dos hijos, dependiendo, pero no todos los hermanos somos iguales. Entonces aquí es el momento donde que nosotros tratamos de madurar, ¿no? Y viene el dicho que dice, ¿no? El diablo no es diablo por viejo, sino por diablo. En el término que dice que no los años te hace que seas más experto en algunas cosas, sino que te hace lo que te has sufrido, lo que has pasado, lo que has aprendido durante tu trayecto, lo que te hace también a veces ser hasta más empático con el resto y más sensible también, y incluso también ser más creativo. ¿Alguien más referente a esta semana de clases? ¿Alguna pregunta más aparte de Wilson? ¿Una inquietud? Tatiana. Listen, una pregunta. Al estar aquí los hemisferios cerebrales divididos, está la resiliencia y la inteligencia emocional. ¿Cuál es el porcentaje que actúa en nosotros en este entorno? Ya, muchísimas gracias por tu pregunta, Tatiana. Como nosotros vemos, vamos a hablar un poco también, un poco se podría decir la psicología. Aquí están
obviamente están divididos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional es poder manejar tus emociones, Tatiana. O sea, tú puedes, por ejemplo, cuando decimos manejar tus emociones, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes o sabes, por ejemplo, o te dicen algo despectivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú puedes actuar de una forma del mismo nivel, o sea, llegar al mismo nivel, pero tu inteligencia emocional lo que te permite es, a veces en este momento entonces dice que es de sabios callar, ¿no es cierto? Y es ¿cómo se llama? De personas que no son sabias realmente decir lo que a veces hasta botan palabras que realmente hasta después no pueden recoger, Tatiana. Porque hay palabras que tú puedes votar en ese momento de iras, ¿no es cierto? Porque no tienes una inteligencia emocional de controlar tus propios impulsos, lo que puedas decir. Tú me puedes lastimar con lo que puedes decir en este momento, ¿no es cierto? Si es que llegamos a un estado de agresión entre tú y yo, pero tu inteligencia emocional lo que te va a hacer es permitirte que controlarte. ¿Sí me entiendes? Controlarte, ¿no es cierto? Y eso lo que te permite a ti es estar en paz en ti, estar en ti. La, cuando hablamos de la perseverancia, es algo que realmente la perseverancia era, ¿no es cierto? Cuando hablamos de perseverancia es algo que nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre ser perseverantes en las cosas que podemos conseguir. Pueden pasar un montón de cosas alrededor de nosotros, puede pasar un montón de cosas, pero nosotros tenemos que ser perseverantes y tenemos que soñar con lo que nosotros queremos conseguir, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que hacerte imaginaciones, ¿cómo puede ser de aquí, Tatiana, 4 o 5 años, ¿no? Cuando ya sea profesional. ¿Cómo puedes llegar a ser profesional, ¿no es cierto? Cuando tú seas profesional, porque los días amanecen y anochecen y tú vas a ser profesional en un corto tiempo. 4 años pasan volando, Tatiana, y tú vas a ser profesional, entonces en eso, entonces, pero tú tienes que enfocarte a eso, ¿no es cierto? Pero tus perseverancias con tus tareas, con tus actividades, con tu conocimiento, va a llegar a eso, a conseguir tus metas, ¿no? Tu meta será ser en este momento, tu meta principal, tu éxito principal es ser este dato profesional, ¿no es cierto? Pero después de ser profesional, tu otra meta va a ser conseguir un trabajo y ser una buena profesional. Y la siguiente meta va a ser también seguirte preparando, ¿no es cierto? Para el futuro, ¿no es cierto? Correcto. Pamela, Yajaira. Licenciado, yo tengo una duda. ¿En este entorno educativo es favorable al 100% una compasión? La virtud de la compasión no todos lo tenemos, Yajaira. No todos tenemos, la tomamos como virtud. No todos tenemos esta virtud. Es una virtud, no sé, una virtud que no todos los tenemos. Para llegar a eso de la compasión, no todos llegamos a ese punto. Algunos no caen en ese punto por muchas situaciones que han vivido, que han pasado o que les han dicho y todo lo demás. Pero las personas que son compasivas son las personas más sabias. Las que saben reflexionar sobre la compasión son más sabias. Llegan a un punto más elevado de entender a la otra persona y vivir en paz más que todo, que es lo más importante, ¿no? Tener esa situación y esa paz con uno mismo. Eso, chicos, eso es lo que nos toca en esta semana, así que vamos a empezar con la primera, ya después ¿cómo se llama?, de hablar este tema. Es un tema muy bonito, muy extenso, entonces creo que viene como anillo al dedo para lo que nosotros vamos a tratar durante todas estas clases y para el resto también de semanas. No nos olvidemos que estamos en la semana 9, así que bienvenidos, señores estudiantes, y comenzamos con el tema, con lo que es aprendizaje, pensamiento crítico y el futuro, qué es lo que nos espera, ¿no? Vamos con la primera, me ayudan con la primera lectura, por favor, de esta parte de aquí. El aprendizaje, pensamiento crítico y el futuro. La ciencia cognitiva ha conducido a un nuevo consenso en la naturaleza del aprendizaje de las ciencias. El aprendizaje y el pensamiento crítico son componentes fundamentales en la educación moderna. La ciencia cognitiva ha aportado una comprensión más profunda y detallada de cómo aprenden las personas, especialmente en el contexto de las ciencias. Estas disciplinas han generado un consenso sobre la naturaleza del aprendizaje, diferenciando claramente entre la perspectiva tradicional y la perspectiva cognitiva. La perspectiva tradicional es aquella en la cual el estudiante se enfoca más en lo que es la memorización y la repetición de datos. La perspectiva cognitiva es en donde el estudiante no solo se basa en la memorización, sino en interpretar, analizar un trabajo autónomo. Correcto, Wilson, muchísimas gracias. Miren, lo que nos justamente esto viene en una relación a lo que vimos en las clases anteriores, ¿no? Realmente qué importante es nosotros también autocapacitarnos, de llegar por ese punto, ¿no es cierto? Miren, todo no es lo mismo nacer, yo les dije en una clase anterior, no es lo mismo nacer en Ecuador que nacer en el país del primer mundo o nacer en África, no. El ambiente mucho tiene que ver, la sociedad tiene mucho que ver, cómo te comportas, cómo es tu actitud, cómo es tu comportamiento, ¿no? Y exactamente, y más allá de todo eso, si es que tienes familias y tienes hermanos que te han ayudado, por ejemplo, a dar un libro,
o entregar tu libro o enseñarte a lo que es la música en sí, a tener ese lenguaje realmente, no porque queremos sacar mejores artistas, señores estudiantes, no porque queremos sacar a los mejores artistas, sino que queremos hacer una persona, como decía, más empática, ¿no es cierto? Una persona con más compasión y eso es lo que nos ayuda, ¿no? La naturaleza en sí nos ayuda para transformarnos y crearnos. Aquí viene el comportamiento y la actitud de ustedes como estudiantes, cómo van a ser en el mañana, ¿no es cierto? Tenemos tres esquemas importantes también que está dentro de esto, entonces me van a ayudar con los primeros esquemas, por favor. Vamos con Maren. El énfasis que está la última pone en los procesos de aprendizaje en lugar de los productos de la instrucción. Esto nos quiere decir que el énfasis es la capacidad de los conceptos, procedimientos y enfoques de las áreas o las disciplinas de acuerdo con las normas técnicas curriculares. La especialidad de importancia de la ciencia cognitiva da la naturaleza del que aprende. Esto nos quiere decir que en el estudio de la cognición de la manera integrada a través de las disciplinas teóricas y empíricas también nos puede dar a conocer como la filosofía, la psicología, la lingüística, antropología, neurociencias y ciencias de computación. El papel del conocimiento previo en la memoria juega en los procesos de aprendizaje. El conocimiento previo es la información que el individuo tiene almacenada en su memoria debido a sus experiencias pasadas. Correcto. Miren, todo esto realmente ayuda, ¿no? Por ejemplo, leer, como decía Maren, leer filosofía, leer historia, leer lo propio, los que les gustan, por ejemplo, leer un párrafo realmente de la Biblia es importante. Se dicen que, por ejemplo, en eso están muchas cosas que están pasando últimamente, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace, lo que enfatiza también es a sacar instrucción mediante las instrucciones, mediante los productos, nosotros a sacar ese pensamiento también se podría decir fortalecido, ¿no? Y previamente en el conocimiento también ahí juegan las partes muy fundamentales. Últimamente con la tecnología que tenemos en este momento, con lo que está pasando en la sociedad, una persona que realmente no se une a la tecnología que está pasando en este momento queda como que rezagado, ¿no es cierto? Rezagado. Ahora ya no es los tiempos de antes, entonces también vienen los conocimientos que son importantes. Y juega también una parte fundamental esta parte de la memoria, ¿no? Que en este momento lo utilizamos lo que es bastante, lo que es la auditiva y la visual, es lo que más generamos y utilizamos en este momento. Vamos a ver con los diferentes aspectos. El cerebro humano este rato está dividido. Esto es lo que ustedes tienen en la gran mayoría. Algunos serán más solidarios, otros tendrán más pensamiento crítico, otros tendrán empatía, qué sé yo, pero aquí es donde que se divide su comportamiento, ¿no es cierto? Y yo lo que les quiero, antes de comenzar a leer esta parte y ustedes me digan el concepto, ¿ustedes creen que una persona a la edad que tiene puede cambiar su forma y su visión de las cosas? ¿Pueden cambiar o no, chicos? ¿O piensan que ya nació así y así muere? Algunos saben decir, así es mi carácter. A ver, vamos con Pamela y Tatiana. ¿Una persona puede cambiar su forma de ser? Tatiana. A mi parecer, sí se puede cambiar la forma de pensar de uno, ya que somos seres humanos que constantemente estamos en evolución. Hoy podemos Evolucionamos. decir, por ejemplo, me gusta el café. Y mañana veo otras cosas y digo, no, ya no me gusta el café. Y es cuestión de, aunque sí tenemos un pensamiento crítico formado, está bien irlo adaptando a todo este entorno. ¿Por qué? Porque si nos quedamos tan solo con esto de que no me gusta el café y no me gusta y no lo he probado, pero no me gusta. Entonces es mucho el ir experimentando en esta sociedad, en este entorno, ir evolucionando conforme con los demás, pero siempre teniendo nuestro pensamiento crítico, formado. Correcto, muy bien, Tatiana. Sí, podemos cambiar, ¿no? Yo vamos a decir por qué. Yajaira, podemos cambiar nuestro pensamiento. Algunas personas dicen, yo así nací y así muero. Sí, sí, podemos cambiar. Y como dice que nunca es tarde para volver a empezar. Entonces, nosotros sí podemos cambiar, que nosotros nos proponemos de cada persona un objetivo para poder lograr. Correcto, muy bien. Estamos de acuerdo con lo que dice Yajaira y también lo que dice Tatiana, ¿no? Y les comento que, por último, ¿no? Hasta los que son ateos, al último creen en Dios, para que vean cuál es el extremo, ¿no? Y después les digo por qué. Ahora vamos con empatía, pensamiento crítico y solidaridad. A ver que me ayuden con esto, por favor. Vamos con Shirley. Buen día, Shirley. Ya. Buenos días. Empatía. Entendemos que empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de las demás personas. Pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos.
Y por último, la solidaridad. Es el valor que nos ayuda a ser conscientes de las necesidades de las otras personas. Gracias, Shirley. Yo lo tomaría como virtudes cada uno de estos, ¿no es cierto? Empatía, no todos a veces tenemos esa empatía o empático. A veces algunos dan de lo que les sobra, pero mejor es dar de lo que poco tienes, ¿no? Y hay gente que a veces no tiene mucho, pero da más de lo que tiene, ¿no? Eso es una verdadera empatía, ¿no es cierto? Porque a muchos dan lo que les sobra. Y cuando hablamos del pensamiento crítico, ese pensamiento crítico tiene que ser constructivo, constructivo. O sea, yo no le voy a, qué sé yo, a discriminar a Chile por X, Y, Z cosa, ¿no es cierto? Sino que le voy a decir un aspecto que pueda mejorar, qué sé yo. Eso es muy diferente. Le permite mejorar, pero otras personas se dedican es a criticar, eso no. La solidaridad es algo que nace con muchas de las personas, ¿no es cierto? Todos nacemos buenos, chicos, todos nacemos buenos. O sea, y lo que dijo este filósofo, que ya se me fue de la mente, este filósofo, que era muy malo, ¿no es cierto? Era muy malo sus pensamientos, decía que primero el mal era como prioritario, ¿no? Ya se me fue de la mente este pensador, pero todos nacemos buenos, todos nacemos como buenas personas, buenos hijos, buenas hijas, todos nacemos, sino que a veces la sociedad nos va cambiando o son las cosas que nos va pasando que nos hace ser no tan solidarios con el resto, ¿no es cierto? Imagínense qué mundo sería diferente, como por ejemplo nosotros vemos que una cartera se cae, ¿no es cierto? Y lo primero que hacemos, ¿no es cierto, Tatiana? Cogernos, meternos al bolsillo y corremos, ¿no es cierto? Pero eso realmente en otras sociedades no son así. Ve que se cae esa cartera, le busca, le trata de entregar, ¿no? Y cuando esos nosotros vemos en estas poblaciones, por ejemplo, americanas, América del Sur, y eso le vemos como algo raro, ¿no? Que nosotros hagamos. Pero en otros países, por ejemplo, más desarrollados como China, por ejemplo, es algo que se busca la solidaridad, ¿no? De ayudar al resto. Si alguien no necesita de mi ayuda, por ejemplo, si Shirley necesita de mi ayuda, conversar con ella, trabajar con ella, ¿no es cierto? Tatiana, si necesita alguien de mi ayuda, también hacer eso. Eso se llama solidaridad, ¿no es cierto? Ayudarnos cuando alguien necesita. Y cuando tú siembras la solidaridad en una persona, eso se multiplica, se traslada, se podría decir, bastante lo que es su radiación, ¿no es cierto? Vamos con lo que es comunicación, digitalización, resiliencia. ¿Qué nos dicen estos aspectos? La comunicación es una forma de interactuar entre dos o más personas, ya sea hablada o escrita, mediante expresiones emocionales también. Digitales es un entorno digital donde nos permite interactuar también con personas de distintas partes del mundo a través de estos medios. Y la resiliencia es una capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles o traumáticas. Sí, Leticia, muchísimas gracias. Cuando hablamos de esto, realmente a todos nos ha pasado una situación caótica, se podría decir, en la vida, ¿no? Algunos hemos experimentado perder a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre, y ha sido duro, ¿no es cierto?, salir de eso, ¿no es cierto? O sea, es algo fuerte que solamente el que ha perdido un padre, una madre, lo sabrá decir, ¿no? Qué fuerte es salir de esa situación. Ver los espacios, ver las cosas que ellos tenían y todavía tener esa resistencia de seguir avanzando. La digitabilidad, justamente eso se enfoca, es que no todos estuvimos preparados. Cuando hubo uno del COVID-19, había una situación que había muchos docentes que eran excelentes profesores de matemáticas, excelentes profesores de física, pero ¿qué es lo que pasa? Que no estaban preparados para esa situación de asumir la información tanto o manejar estas plataformas que ahora le manejamos como común, como el día a día. Para ustedes es fácil y para los niños que están en este momento es tan fácil manejar la tecnología, pero hablemos de los profesores que estaban hace 40, 30 años atrás y están a punto de jubilarse. Y cuando vinieron estas aplicaciones, venían esa forma de aprendizaje, se les hacía complicado, señores estudiantes. Cómo cerrar cuando un estudiante se porta mal, cómo sacarle del salón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí incluso se hicieron virales muchísimos videos donde que había incluso peleas dentro de los grupos, ¿no? Entonces, esta situación realmente a veces no para todos ha sido la misma tecnología o el mismo tiempo. Ellos capaz que no nacieron en la era de la tecnología, porque estamos hablando de 1994 más o menos, donde que nace el Internet con ARPANET, con esas empresas, los primeros correos electrónicos. En el 2006 ya comienzan a hacer Google con su tecnología también de lo que podemos almacenar. Entonces, ellos no tenían eso, tenían el conocimiento teórico de química, de física, de matemáticas, pero no tenían eso. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de todo tipo de comunicación que nosotros podemos hacer, ya sea la verbal, escrita, ¿no es cierto? O también las expresiones físicas que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos sentemos contentos, nos sentemos bien dando una clase, se siente, eso se transmite, ¿no es cierto, Leticia? Eso se transmite cuando estás bien contigo mismo, pero cuando estás bravo, comienzas a todo el mundo a tratarle mal,
comienzas a tratar mal a un compañero, comienzas a tratarle mal a un estudiante, entonces se nota, ¿no? Se denota en la propia expresión, no necesito que yo diga que estoy bravo porque se siente, ¿no es cierto? Esa situación, entonces la comunicación es diferente, tipos de comunicación oral, escrita, las expresiones también vienen parte de esas, ¿no es cierto? Vamos con las siguientes, por favor. Perseverancia, inteligencia emocional, autorregulación. Jean Omar. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. Es la voluntad de no rendirse y mantener el esfuerzo hacia una meta a largo plazo. La perseverancia implica una actitud positiva, paciencia y la determinación de superar los desafíos. Por otro lado, la inteligencia emocional implica la habilidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Incluye las competencias como la empatía, la autoconciencia, la autorregulación, la motivación y las habilidades sociales. Correcto, muy bien. Cuando hablábamos nosotros de perseverancia, hablamos de un enfoque que decía John Mark, ¿no es cierto? La perseverancia. Todos vamos a tener obstáculos en nuestra vida. Todos tenemos problemas en nuestra vida, otros más grandes, otros más pequeños, otros más chiquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente tendremos algunas dificultades económicas, sociales, etcétera, etcétera, lo que está pasando, ¿no? Últimamente. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes con nuestros objetivos, perseverantes con lo que nosotros queremos conseguir, ¿no es cierto? Obviamente la perseverancia no quiere decir, señores estudiantes, que tengo que aplastar a alguien para llegar más arriba, no, no, no. La perseverancia dice que hay obstáculos que nosotros como seres humanos tenemos que saltar, se podría decir. Tenemos que saltar y ejecutar que eso realmente lo podemos cumplir, pero no quiere decir que lo podemos aplastar. El objetivo no será, el objetivo será llegar, pero el objetivo no será aplastar a una persona para llegar, pero seremos perseverantes con las cosas que realmente queremos en nuestra cabecita y queremos conseguir. La inteligencia emocional, ¿cuántos a veces hemos dicho palabras que a veces queremos recogerles? Muchos, ¿no? Hemos dicho en el momento de ira, en el momento de rencor, muchas cosas que a veces queremos recogerles, pero no se puede. Lamentablemente esas palabras se fueron y no se pueden recoger. Es como cuando tú lanzaste una piedra, esa piedra ya no se puede recoger. Entonces ahí viene la inteligencia emocional. O sea, con lo que digo, cómo puedo lastimar a otra persona. O cómo también la inteligencia emocional te permite también hacer feliz a otra persona, ¿no? Sí, cómo te permite ser, para que la otra persona sea feliz. Porque este mundo se trata de ser feliz. No nos olvidemos que nosotros no vivimos 200 ni 300 años de estudiantes. Vivimos poco tiempo. Y lo poco tiempo que tenemos que ir, tenemos que aprender a ser feliz. Y enseñarles también, si es posible, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a ser feliz, ¿cierto? No con la felicidad, no se trata de decir que podemos ser feliz también con esta parte de la inteligencia emocional, que podemos ser feliz con lo mucho que tienen, sino imagínense, las personas que tienen mucho dinero, muchas propiedades, muchas cosas, fueron las personas más felices, y no es así, a veces son las personas más desdichadas del mundo, ¿sí? Así que no es algo relativo la felicidad con el dinero, no viene en relación. Y la autorregulación, como nosotros nos regulamos, ¿no es cierto? A ver, ¿a quién le toca lo que es cómo nos regulamos, cómo nosotros nos dirigimos? A ver, vamos con Lina. ¿Qué nos toca, Lina? La autorregulación se ¿Ya? refiere a la capacidad de una persona para gestionar sus emociones, pensamientos y comportamientos de manera efectiva. Esto implica controlar impulsos, manejar el estrés, establecer y perseguir metas a largo plazo. La adaptabilidad es la capacidad de ajustarse a nuevas condiciones, cambios y desafíos en el entorno. Una persona adaptable puede cambiar sus estrategias, actitudes y comportamientos. Correcto, muy bien. Miren, la autorregulación tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿no es cierto? La autorregulación, por ejemplo, se define como tal también que nosotros podemos, qué sé ya, entre nosotros mismos, ¿no es cierto?, tener ese compromiso, qué es lo que podemos hacer para mejorar como personas también, ¿no es cierto? Y cómo podemos poner, y aquí viene la adaptabilidad, algún momento del transcurso de sus clases tendrán que venir a esta provincia de acá, los que no son de aquí de la provincia de Bolívar, y tendrán que adaptarse, tendrán que dejar su familia, tendrán que dejar sus hermanos, tendrán que dejar al amor de su vida, qué sé yo, y venirse nuevamente aquí porque tienen un propósito y tienen que conseguir algo, ¿no es cierto? Que en este momento es que es la meta principal que es la preparación, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde que ustedes van a probar y van a determinar la adaptabilidad y qué tienen que hacer en este ambiente, pero cuando ustedes sean profesionales y cuando les toca salir del país y cuando tengan que ser profesionales en otro país del mundo, ¿no es cierto? También tienen que llevarse y adaptarse, ¿no es cierto?, a su cultura, a su comida. Obviamente solamente hablando del sistema de aquí que es de Ecuador nomás, ¿no es cierto?
No es lo mismo, es bonita la comida de la costa y a mí me encanta, pero no es lo mismo la comida de la costa que de la sierra. Ahí va a ser un problema y un choque que van a tener por lo primero, ¿no es cierto? En la comida, ¿no es cierto? Los de la sierra son diferentes, entonces la comida, solamente hablando de un esquema muy pequeñito que les puede pasar a ustedes, ¿no? Entre lo que es la alimentación y no se diga en el momento, por ejemplo, que ustedes tienen ahí su entorno familiar, sus padres, sus madres, o el entorno que les rodea, ¿no? Y acá comenzar a vivir desde solos, ¿no? Durante este proceso de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí es un proceso de cambio. La persona que está preparada para eso y sabe sus objetivos claros, realmente va a asumir esto como una perseverancia, va a tomar como una inteligencia emocional y va a tener una autorregulación para llegar a esta actividad, ¿no es cierto? Miren, no todos llegan. Algunas personas, incluso cuando yo estaba estudiando, ¿no es cierto? Tenía amigos que realmente no querían estar en Quito, porque Quito es una ciudad muy grande, ¿no? Obviamente caótica y todo lo demás, y ellos dijeron, no, yo no estoy aquí, los profesores son muy bravos y aquí nos van a hacer perder el año, y se retiraron algunos míos, amigos míos, ¿no? De lo que estaban estudiando. Y bueno, yo como perseverante me quedé ahí, incluso ya me quedé solito porque arrendábamos un cuarto entre dos estudiantes y me quedé solo. Lo que tenía compañía yo no le tenía, ¿no? Entonces, y la perseverancia. Y bueno, él no pudo terminar obviamente su carrera porque realmente se rindió antes de ahora, ¿no es cierto? Vamos con la otra que es lo importante, la creatividad y la compasión, que es un tema muy importante. Ya. La creatividad y la compasión, como bien podemos observar en la imagen, según mi punto de vista, se encuentra en lo que es el hemisferio izquierdo, en donde este hemisferio está más especializado en funciones relacionadas con el pensamiento lógico, el análisis, el lenguaje y las matemáticas. Así es. La creatividad. La creatividad ha sido tradicionalmente asociada más con el hemisferio derecho del cerebro, que se considera como el centro de habilidades artísticas, la intuición y el pensamiento holístico. Pero sin embargo, el hemisferio izquierdo también desempeña un papel crucial en el proceso creativo. Por ejemplo, en el pensamiento analítico, la creatividad no solo implica generar ideas nuevas, sino también analizarlas y organizarlas de manera coherente. El hemisferio izquierdo nos va a ayudar en un análisis más lógico y estructurado de ideas, así también como el lenguaje y la escritura. Muchas formas de creatividad, como la escritura y la poesía, dependen del uso del lenguaje, una función en la que el hemisferio izquierdo está altamente involucrado. También para la resolución de problemas. La capacidad de resolver problemas de manera creativa requiere un enfoque metódico y lógico, habilidades que predominan en el hemisferio izquierdo. La compasión. La compasión como emoción compleja y multifacética involucra tantos procesos emocionales como cognitivos. Aunque la empatía y la gestión emocional se asocian más comúnmente con el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo también es importante en varios aspectos de la compasión. Por ejemplo, en la comprensión del lenguaje, la comunicación afectiva y la comprensión de las situaciones emocionales de los demás requieren habilidades lingüísticas gestionadas principalmente por el hemisferio izquierdo. El razonamiento moral. El hemisferio izquierdo contribuye al razonamiento lógico y a la toma de decisiones éticas y que son componentes esenciales para actuar con compasión. La planificación de acciones compasivas es la implementación de actos compasivos a menudo que requieren planificación y organización, funciones en las que el hemisferio izquierdo desempeñan un papel clave. Ujú. Gracias. Eh, sí, Anaí, te felicito. Bueno, eso es parte de psicología, ¿no? Lo que tú me acabas de decir es psicología y es verdad. El isquímico izquierdo maneja bastante lo que son la creatividad, las emociones, incluso el lenguaje, ¿no? El aprendizaje, la memoria. La memoria está puesto aquí, justamente en esta parte aquí. Nuestro cerebro está dividido por la mitad así. Entonces, justamente esta parte de aquí donde que trabaja justamente esos talentos que tú acabas de decir. Por ejemplo, la memoria, el habla, ¿no es cierto? Está en esta parte de aquí, ¿no es cierto? En esta parte aquí tenemos lo que es, por ejemplo, el control de lo que es la vista, los sentidos, ¿no? Entonces se divide en esa parte así, hablando de la parte psicológica se divide, pero nosotros lo hemos dividido en este momento, Anaí, y le hemos dividido que son aspectos importantes que no todos tienen el 100% de este cerebro dividido. Algunos tienen más, otros tienen menos, ¿no es cierto? Ya depende, como ya vimos en la lámina que estaba en la parte superior, del consenso de la naturaleza, ¿no? Del aprendizaje. O sea, quiere decir? Tú aprendes de acuerdo al consenso de lo donde que te encuentras, ¿no es cierto? La ciencia, ¿no es cierto? Donde que se encuentre. Con eso no quiero decir que tú, porque vivas en una situación cómoda o tengas todos los recursos, se puede decir, que tú puedes llegar a un pensamiento crítico al 100%.
¿no es cierto? Porque pueden ser personas que no le han tenido todo, pero habían tenido como herramienta de sus padres que les dio un libro, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso les invita a eso, a soñar y a pensar, ¿no? Muchísimo y a romper también barreras, ¿no es cierto? Entonces, bienvenido a lo que tú me decías, entonces sí es verdad, la psicología habla del isquémico izquierdo que es muy importante en el desarrollo intelectual de un ser humano, es importante, ¿no es cierto? Y ahí vienen justamente todas esas partes. Te felicito, está muy bien. Estamos hablando de la parte psicológica y Anaí nos dio una parte. Y en esta parte también se podía decir antes de irnos de esta lámina, cuando hablamos de los doctores, cuando nos dicen, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se cae y tiene un golpe o tiene un derrame cerebral, siempre a veces se daña el isquémico izquierdo a veces con esos derrames cerebrales, porque ahí está lo que es la memoria, el habla, incluso también lo que es la inteligencia. Y esto es lo que no les permite nuevamente conectarse, ¿no? Entonces, tenemos esta situación para que ustedes puedan también investigar cómo se desarrolla también el cerebro y cómo está compartido de esta manera. Vamos, lo que es la colaboración entre teóricos cognitivos. La colaboración entre teóricos cognitivos. Los pedagogos y profesores de ciencia, aunque reciente, ya está produciendo sus frutos en cuanto a comprender. Comprender trata de entender conceptos, procesos para poder explicarlos y describirlos de forma adecuada. Mejora la cognición humana y desarrollar métodos formales para evaluar cambios cognitivos. Esto quiere decir que se centra en comprender con la mente humana, procesa, organiza y retiene la información para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Correcto. Lo que hacemos nosotros los pedagogos y los profesores en este momento, los que nosotros damos en este caso ciencias, lo que nosotros damos información a los estudiantes, los estudiantes lo que hacen es investigar esa información y de nosotros tenemos un proceso que es de evaluación. Entonces nosotros mediante esa evaluación determinamos el cambio o el conocimiento, ¿no? Es como por ejemplo cuando hacemos los test, cuando yo los envío los test cada semana que hacen o cuando tenemos una evaluación, ¿no? Yo como mido el conocimiento de Nicole, de Lina o de Anaí, mido mediante un test, ¿no es cierto? Que justamente lo hacemos o lo hacemos también mediante una evaluación o mediante preguntas, ¿no es cierto?, de la clase. Entonces, eso es una forma también de medir los cambios que ha sufrido o que ha tenido o ese conocimiento que ha adquirido ese estudiante, ¿no es cierto? O la estudiante en este momento. Entonces, eso es importante. Son procesos que son importantes para nosotros ir midiendo el nivel de conocimiento cognitivos de los estudiantes o lo que nosotros vayamos a enseñar. Los objetivos fundamentales que tal colaboración se plantea son dos puntos importantes. Vamos, Josué. Bueno, como objetivo número uno tenemos el estudio de los procesos de aprendizaje en los conceptos científicos, especialmente en lo que se refiere a las presentaciones mentales que conducen a la adquisición de conocimiento científico. Ujú. Cuando hablamos de ese aspecto fundamental, nosotros lo que digamos como aprendizaje del concepto científico, ¿no es cierto? Son el conocimiento obviamente del proceso mental que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando queremos aprender matemáticas y ciencias, y hay ejercicios que son bien complicados para hacer, ¿no es cierto? Están bien complicados. Pero después de manejar ese proceso, vemos que realmente no ha sido tan complicado. Pero son procesos, por eso es que a algunos no les gustan. Sí han visto que cuando dicen, se abre la carrera de matemáticas, de física, hay unos 15, 10 estudiantes, lo que tengo yo, no, 20 estudiantes, pero van a otras carreras, por ejemplo, que no imiten este conocimiento científico, se podría decir tan fuerte, y ahí están, pero uno tras otro, ¿no? Entonces, no todos se atreven a estas partes, por eso es que es importante también el proceso mental de esos conocimientos. Y cuando resolvemos los problemas de matemáticas y de física, vemos que ha sido facilito, ¿no es cierto? El proceso, pero a veces no queremos experimentar más allá, no queremos caminar más allá. Entonces, esos son los procesos del conocimiento. Vamos con lo siguiente, el estudio de las habilidades, Lili. El estudio de las habilidades del pensamiento que conducen al razonamiento científico. Estos son rasgos, características y métodos de pensamiento empleados por alguien para explorar y abordar problemas en el mundo natural. Estas capacidades, cuya práctica conducen al desarrollo, es una forma de adquirir y comprender y analizar y utilizar la información. Ya, correcto, muy bien. Es una habilidad del pensamiento que conducen al razonamiento científico. Por ejemplo, en este momento, yo por dar un ejemplo, Lili, no sabía lo que son la factorización, ¿no? Por ejemplo, los 10 casos de factorización, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a introducir para que la señorita Lili aprenda cada uno de esos casos de factorización y voy a mezclar cada uno de los casos para que me determine qué caso de factorización es, trinomio cuadrado perfecto, etcétera, qué sé yo, trinomio cuadrado perfecto,
bueno, diferentes casos de factorización que existen, ¿no? Entonces, ahí es donde que yo voy aplicando el conocimiento y por ende también voy buscando el razonamiento, ¿no? Donde que obviamente la estudiante mediante lo que son operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Va a resolver cada uno de sus problemas, ¿no es cierto? Y va a determinar cuál es el que realmente necesita también conocer y saber, ¿no es cierto? Entonces es importante saber la determinación también de esto. Vamos a esta parte de aquí, vamos pensamiento crítico en el aula. Es lo que yo quiero y aquí es lo que nos vamos un poco. Vamos, Cristian, por favor, vamos con el pensamiento crítico en el aula. ¿Qué es lo que pretendemos como maestros en esa asignatura? Pensamiento crítico en el aula. Crea un aula que incentive valores como la verdad, mentalidad abierta, empatía, racionalidad, autonomía y autocrítica. ¿Qué es el análisis? El análisis es un proceso que permite identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. Existen diferentes tipos de análisis, como el análisis cualitativo, que se centra en aspectos como las emociones, las experiencias y las opiniones. El Así es. análisis cuantitativo se centra en aspectos numéricos como datos estadísticos y mediciones. Análisis formal se basa en la lógica y las matemáticas, y el análisis informal se basa en la intuición y el sentido común. El análisis es una herramienta que se puede utilizar para resolver problemas, comprender las causas de un problema, desarrollando soluciones más efectivas como por ejemplo la toma de decisiones, mejora de procesos y generar conocimientos. En resumen, el análisis es una herramienta esencial para el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Se utiliza en una amplia gama de campos y puede ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea. Correcto, muy bien, Cristian, no, es lo que van a utilizar muchísimo, y vamos a eso. Pensamiento crítico en el aula, ¿no? Lo que pretendemos y lo que queremos es que hayan estudiantes que tengan una mentalidad abierta, que tengan estudiantes que sean empáticos, que tengan estudiantes que sean también con una autonomía, ¿no es cierto? Que también puedan hacer una autocrítica y ustedes van a hacer siempre, al menos con la profesión que ustedes tienen. Bueno, en todas las asignaturas, supongo, no, en todo se hace el análisis, pero ustedes más, porque van a tener que en momentos cuantificar, ¿no es cierto? La parte cuantitativa, cualitativa también en momentos, ¿no? Que suceda. Hay cosas que no podemos medir, pero sí podemos abstractamente cogerles, ¿no es cierto? Para eso también tenemos cuadros de la verdad, que obviamente les van a dar en una clase que ustedes reciban, ¿no es cierto? Cuadros de la verdad para determinar. Pero también tenemos otra parte fundamental del análisis. Esto permite para que todas las personas, dependiendo de la asignatura, de la carrera y más que todos ustedes, ¿no es cierto? Cuando estén en ese proceso, ¿no? Les van a tocar lidiar con diferentes aspectos ya sea en la parte policial, ya sea la parte de abogados, la parte de fiscales, la parte de, qué sé yo, de autoridades también, y ahí se tiene que determinar. El análisis viene también de la mano con lo que son argumentos. Jenny, vamos con la siguiente, por favor. La escuchamos, Jenny. Listen, pero no me sale la presentación. Ahí está la presentación. Mm, ¿Le puede visualizar? A ver, vamos, Fernando, con lo que te toca, por favor. Adquisición de información. Se trata de la búsqueda de información, recopilación y obtener datos para así tener eh, más conocimientos de dicho tema. También podemos buscar la información de libros, artículos de internet, entrevistas para luego comprender y llegar a una conclusión de dicho tema. La creatividad es la capacidad de generar ideas originales, novedosas y valiosas. Es muy fundamental en la generación del arte, del diseño, de la tecnología y de negocios, y en diferentes campos de la vida. Ya. Correcto, muy bien. Miren, cuando nosotros hablamos de esto de la adquisición de la información, ustedes lo que van a trabajar es bastantísimo en eso, adquisición de la información. ¿Por qué le decimos bastante bien esto? Porque ustedes necesitan indagar, investigar, buscar todos los elementos para determinar. No se olviden que en sus manos puede ser que de acuerdo a la situación problemática social, una persona puede estar libre, una persona puede ser acusada. Entonces, en sus manos es mucha responsabilidad, es demasiada responsabilidad, pero yo puedo decir para una información, para una persona. Y si no adquirimos una información y si no investigamos, nos dicen que tal persona, por ejemplo, por dar una situación, Caterina hizo esto, lo que sea, ¿no? Pero si nosotros no indagamos, no investigamos si esto realmente lo hizo, realmente
Caterine puede ser acusada, ¿no es cierto? Y puede ser sometida. Entonces, aquí va muchísimo lo que es indagar la información, buscar la información. Como lo dijo su compañero, podemos ayudarnos de ahora que es la tecnología, libros, textos, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que realmente conocen sobre el tema para nosotros sacar una buena información. Y la creatividad viene también a ser parte de esta parte fundamental que necesitamos y queremos también que sean estudiantes y creativos, ¿no es cierto? Creativos en el sentido que si que hay un problema también se busque también una solución para esto, ¿no es cierto? Como tal. Vamos con los siguientes esquemas, por favor. Muy bien, el compromiso. En cierto se refiere a la responsabilidad, a la entrega y participación activa de todas las personas implicadas en el proceso educativo o en este entorno, como alumnos, maestros, padres de familia, directivos y a la comunidad en general. Este proceso implica estar dedicado al aprendizaje, a la enseñanza y al desarrollo integral de los alumnos. Además, esto se basa en base a relaciones que podría venirse en la confianza, en el respeto, en la colaboración, entre todos los participantes educativos. Este compromiso es muy esencial para crear un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo, así como, así como asegurar el éxito tanto académico como personal de los estudiantes. Y la reflexión. Si bien es cierto, la reflexión es un proceso de pensamiento y análisis a los autores y estudiantes, revisar, cuestionar, evaluar sus propias acciones, conocimientos y creencias. Este proceso de reflexión permite a los individuos comprender y mejorar su práctica educativa, así como también identificar, resolver problemas y tomar decisiones informadas. La reflexión en educación promueve el desarrollo profesional continuo, el aprendizaje significativo y la autoevaluación, lo que contribuye a la mejora de la calidad educativa. Correcto, muy bien. Mire, vamos a una parte que dijo el compromiso, ¿no? Cuando hablamos de un compromiso, estábamos hablando de un compromiso en el aula, ¿no es cierto? En un proceso o un proceso de trabajo. No todos a veces tienen ese compromiso. A nosotros nos ha tocado también por situaciones de la vida y todo lo demás, trabajar con personas que realmente no han estado comprometidas para hacer una actividad, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente fracasa, porque yo le digo, una persona puede ganar, y así es, un jugador puede ganar un partido, pero todo el equipo puede ganar un campeonato, ¿no es cierto? Y a veces ese compromiso no existe o no hay, no solamente hablando de la parte educativa, a veces también en el trabajo, ¿no es cierto? Si una autoridad quiere hacer algo, hay un profesor, un ex, o qué sé yo, una persona que se opone a eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué se opone? Solamente por el fin de que no se haga ese compromiso y no salga adelante, ¿no es cierto? Y esto es una autorreflexión que nos lleva a que realmente es importante reflexionar sobre los cambios, las conductas, lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos contribuir también mediante nuestro conocimiento, nuestra empatía, se podría decir, para que las cosas se puedan mejorar. Y lo que queremos tener en el aula es estudiantes que puedan analizar, adquisición de información, que sean creativos, que tengan compromiso y que también tengan la parte de reflexión. Vamos con las dos últimas. Vamos con las dos En el, últimas. pensa- en el pensamiento crítico, la estructura de argumentos es fundamental para evaluar y construir razonamientos sólidos. Dentro de estas hay algunas claves de cómo se compone este argumento. Está compuesto por afirmación, razón, evidencia o ejemplo. En la afirmación es la posición o idea principal que se quiere defender o argumentar. La razón señala la justificación o motivo que respalda la afirmación. Algunos indicadores dentro de la que es la razón son por qué, puesto que, dado que o ya que. La evidencia o el ejemplo proporciona pruebas o ejemplos que respaldan la razón. El debate. En el aula es una herramienta valiosa para fomentar el pensamiento crítico y habilidades argumentativas entre los estudiantes. Un debate es un contraste organizado de ideas y puntos de vista entre dos o más personas, al término de cuál deberán alcanzar alguna especie de acuerdo o punto intermedio.
gracias a la exposición organizada y pacífica de sus argumentos. Los debates son generalmente orales, aunque también pueden ser de forma escrita, a través de plataformas de comunicación apropiadas para ello. Dentro del debate también hay ventajas, como el desarrollo de habilidades comunicativas, fomentando el trabajo en equipo y cooperación, la estimulación del pensamiento crítico y la mejora de argumentación. Correcto, muchísimas gracias, Nora. La estructuración de los argumentos, ¿no? Esta diapositiva yo les dije que es muy importante porque ustedes van, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes hagan, realmente tiene que haber un, debe haber información que sustente lo que ustedes dicen. Sí, por eso es que dice estructuración de argumentos, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas hablan por hablar, entonces no tienen nada, un argumento de peso que les pueda sostener lo que ellos dicen. Y cuando hablamos de debate, realmente sí crean sus espacios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este rato voy a poner un tema que está en Europa, en la parte más alta. ¿Qué opinan ustedes sobre la equidad de género? ¿Qué opinan sobre este tema? Equidad de género, chicos. ¿Alguien me puede decir, hombres o mujeres, qué opinan sobre este tema? Equidad de género, que se viene hablando mucho y se viene mucho bastante haciendo en Europa, ¿no? Y obviamente también en América Latina un poco, pero no mucho. ¿Qué les parece sobre la equidad de género? ¿Han escuchado qué es equidad de género? ¿Alguien está de acuerdo con la equidad de género? ¿Sí o no y por qué? A ver, Pamela. Yo sí estoy de acuerdo con eso porque las personas, al menos nosotros vivimos en un país democrático en el cual es expresar lo que sentimos, siempre y cuando sea bajo nuestra responsabilidad de lo que expresamos. Yo estoy de acuerdo con esto porque cada persona puede tomar su decisión según, o sea, según su sexo. Ujú, correcto. Ya tiene equidad de género. Un tema que se viene discutiendo mucho en Europa. No, y se viene Yo practicando creo, más que todo. Ya no discutiendo, sino practicando. yo creo que este tema de la equidad de género es algo que viene desde hace muchos años atrás, pero no de la misma manera, ya que ahora ya se puede ver a mujeres con una profesión que supuestamente antes solo la ocupaban los hombres, o a hombres en otras profesiones que antes solo eran de mujeres. Y esto ha ido evolucionando, puesto que nosotros al estar en un entorno que constantemente va cambiando, se puede ver formativas que ya ayudan a tanto que a los hombres y a las mujeres se les dé esa equidad, pero también tenemos que tener en cuenta que equidad e igualdad no son lo mismo, ya que en equidad, un ejemplo, una pareja trabajan los dos en una profesión, pero la chica gana el sueldo básico y el chico gana, por ejemplo, $1,000. En este caso, ellos se dividen las cuentas de la casa, pero no es equitativo en el caso de que, no sé, para la comida los dos tienen que poner $150. Pero al tener el caso de que la chica solo gana el sueldo básico, que podemos poner que es 450, la chica se quedaría con un ingreso de $300 y el chico tendría más ingresos. Entonces ahí es donde interviene la equidad, que tendríamos que ver el porcentaje de que gana la chica y que gana el chico, y así sacar un valor que les ayude a los dos y que puedan así solventar los gastos. Y hay un tema que se habla mucho que es el feminismo. ¿Cómo es? La parte que aman, que llaman este movimiento como equidad de género también se llama el feminicismo, ¿no? O sea, las personas que se consideran como tales y que en algunos casos dicen que no necesitan también de los hombres en este caso, ¿no? Porque ya viene una nueva ola, como dice Tatiana, donde que ya no necesitan mucho de los hombres. A ver, ¿quién más puede hablar lo que es equidad de género, lo que es la igualdad la igualdad de género, equidad de género? Wilson. A mí me parece súper bien la equidad de género, ya que nos brinda los derechos por iguales, sea a hombres y a mujeres. De igual manera, podrían ejercer una profesión sin ningún inconveniente. De igual manera, tendrían oportunidades de estudiar sin ningún inconveniente. Está súper bien, para mí me parece bien la equidad de género. Hay un esquema que se maneja muchísimamente en Europa que se llama la parte de, nosotros antes se decían que había una parte patriarcal, ¿no? Donde que los hombres mandábamos de todo y teníamos acceso a todo lo que es
en trabajos y en educación, pero realmente las mujeres no fueron tomadas como tal. Y en esta nueva era y nace y por ejemplo, en este momento podemos ver incluso en su aula, ¿no? Y casi en todas las aulas hay más mujeres educándose que varones, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, cuando las mujeres toman ya la nueva iniciativa y comienzan a ganar, ¿no es cierto? Y ellos dicen, es el feminicismo, ¿no? Donde que dicen que ya no necesitan de los hombres, que son autosuficientes en este momento como tales, y ya no necesitan lo que se podría decir la estructura o la forma de un hombre, ¿no? Es lo que se ahora, por ejemplo, hablas en Europa muchísimo. Son políticos, son esquemas que todavía nos llegan a América del Sur, pero son esquemas que en Europa, por ejemplo, la independencia total de la mujer es 100%, ¿no? Ya es casi como la otra cara de la moneda del hombre. Entonces ahí es cuando vienen esa situación a contrapolarse lo que es la parte del hombre con la mujer, ¿no es cierto? Obviamente con la mujer que ya llega al feminicismo, que dice que no hay necesidad que el hombre, por último, que exista. He escuchado donde que dice que no hay necesidad que el hombre exista, porque ellas por sí solas pueden hacer todas las actividades. ¿Estarían de acuerdo con esos pensamientos europeos? No hay la necesidad de los hombres. No, Lice, me parece muy mal eso. No. ¿Qué les parece en el resto? ¿Están de acuerdo con ese pensamiento feminista? ¿Sí o no? ¿O es el momento de las mujeres que tomen todas las decisiones en el mundo? ¿Sí? ¿No? Tal vez yo, licenciada, como Bien. necesidad de un hombre para mantener o para solventar los gastos de la casa, no, más no, más así como un acompañante, un complemento, una pareja, que es lo que debería de ser un hombre. Ujú. Ya. Bueno, en esa parte fundamental, por eso digo, ese es el debate y es la construcción, ¿no? Y lo que queremos es justamente lo que decía aquí. ¿Qué implica educar en el pensamiento crítico, en el debate? Construimos el conocimiento, damos puntos de vista. En este caso, por ejemplo, que hablamos la equidad de género, ¿no es cierto? Hablamos un poco de la igualdad también que se podría decir, la marginalidad en algunos casos que se ha tenido, ¿no? No nos olvidemos que Eloy Alfaro fue uno de los que dio el principio fundamental para que la mujer se pueda también educar, ¿no es cierto? Y para que pueda tener ese rol también en la sociedad. Fue uno de los principales. Y obviamente también discutiendo con eso fue una de las personas que entonces la élite no estaba de acuerdo con esa situación y fue acribillado y matado y todo lo demás, ¿no? Entonces, miren en este momento que está pasando, por ejemplo, con la parte en Europa, no hablamos, por eso digo, estoy poniendo el ejemplo de Europa, cómo se ha tomado tan fuerte esta situación de decir en la parte de las mujeres en este rato, dominadas o tomadas, como decir, nosotros somos las féminas, las que nosotros en un otro momento fuimos oprimidas, se podría decir, pero en estos momentos estamos en el poder. Y ahora que estamos en el poder, no necesitamos, la sociedad no necesita de hombres, la sociedad necesita solamente de las mujeres y la sociedad es autosuficiente solamente con las mujeres. Entonces, esto se contrapone a lo que realmente antes, bueno, pasaba, pero también despliega una sociedad destroza una sociedad, ¿no es cierto? Cuando tenemos esos pensamientos extremistas, se podría decir. ¿Están de acuerdo o no con esos pensamientos que hay en Europa? Y se practica obviamente en esto, ¿no? Eh, con su independencia total. ¿Están de acuerdo o no? ¿O se han escuchado de esto? ¿O es la primera vez que escuchan? ¿Es la primera vez que escuchan estos temas? Nunca han escuchado estos temas, chicos, referente al nivel que ha llegado el actuar de las mujeres en este momento. ¿Han escuchado o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Bueno, este momento ojalá digo las cosas y los paradigmas cambien, pero realmente yo pienso que, como decía Jamie, todos somos importantes y no solamente por la situación que nos mantenga, sino que todos somos importantes. Hombres y mujeres somos importantes en una sociedad. Que hayan vivido legados un poco malos, se podría decir, y mediante la historia y la propia religión creo que ha contribuido a esa situación para que se den esos esquemas, pero realmente creo que ante Dios y ante la sociedad todos somos iguales, ¿no es cierto? Ni los hombres más, ni las mujeres más, sino que podamos compartir y convivir, y eso sería lo más importante de una sociedad. Ese sería el tema de debate de esta semana, ¿no es cierto? Vamos, habilidades y competencias. ¿Qué son las habilidades y competencias? Vamos con Jenny. Habilidades y competencias. En el acelerado mundo en que vivimos necesitamos poseer habilidades y competencias que nos permiten mantenernos al día con los rápidos cambios, adaptarnos a la sociedad y participar activamente en todas las esferas de la vida social y económica.
Cuando hablamos de esto, por ejemplo, lo que nos dice las habilidades y competencias permiten mantener, dice el día, los cambios y adaptarnos, ¿no? Lo importante en esto, lo que nos dice, ¿no es cierto? Mediante el conocimiento, mediante la academia, mediante lo que es la ciencia, nosotros podemos adquirir eso. Y es algo, nuestra obligación, porque si, Jenny, si nosotros no aprendemos a manejar, tú estudias criminalística, tú eres profesional, pero si no aprendes a manejar lo que son, todo lo que es la tecnología que está en este momento, va a ser muy fácil que realmente te puedan mentir hasta en el trabajo que vas a hacer, porque la inteligencia artificial ha llegado hasta los esquemas más fuertes. Entonces, tenemos que capacitarnos para la sociedad, para la parte económica y adaptarnos a esos cambios que van a sufrir este rato la sociedad. Obviamente, después del COVID-19 ha sufrido un cambio la sociedad, porque nunca nos vamos a pensar que hace en el año 2019 hacia atrás podamos tener clases como lo tenemos. Ustedes desde su pantalla, yo desde mi casa, ¿no es cierto? Podemos tener, todos los esquemas van cambiando y las personas que no se adaptan a estos cambios, ¿no es cierto? No se adaptan. Algunos han optado en algunos casos por renunciar a sus trabajos, ¿no es cierto? A renunciar o a jubilarse antes del momento. Entonces, por eso es que es importante capacitarse, tener la actividad del cambio, porque eso te permite para mejorar, tanto sea para tus estudios o la parte social o también la parte económica, ¿no es cierto? Que es fundamental en una sociedad. Cuando hablamos de esto, hablamos lo que es pensamiento dentro de lo que son habilidades y competencias, ¿no es cierto? Vamos con Elizabeth Romina. Habilidades y competencias. Por lo tanto, para sobrevivir en el futuro habrá que adquirir habilidades y competencias orientadas a fomentar la capacidad de pensar de manera crítica en las experiencias de nuestra vida, desde una perspectiva personal, cívica, social e incluso económica. El mensaje que quiere dar la imagen es claro, porque ayuda a resolver problemas, nos da a entender que para resolver problemas es esencial pasar por un proceso de pensamiento crítico. El foquito al final simboliza la luz de la solución que surge a través del análisis y la reflexión. En resumen, la lectura y la imagen destacan la importancia de fomentar habilidades y competencias centradas en el pensamiento crítico para enfrentar los desafíos del futuro de manera efectiva. Muy bien, Romina, le felicito, ¿no? En definitiva, lo que nosotros queremos y queremos adquirir esas habilidades y competencias, ¿para qué? Para fomentar esa capacidad de pensar, ¿no es cierto? Críticamente. Todos tenemos problemas, pero algunos, ¿cómo saben decir ese dicho, no? Muchos se ahogan en un vaso de agua, ¿no es cierto? Cuando no podemos resolver los problemas. Y yo me mantengo, cuando hay un problema hay una solución. Cuando hay un problema hay una tesis, chicos, que pueden hacer, ¿no es cierto? Y vamos a, obviamente a trabajar en la última semana, ahora me acuerdo, en la última semana en un proyecto que va a ser obviamente investigativo, ¿no? Lo que estamos viendo en esta clase para que ustedes puedan determinar. Y obviamente aquí hablaremos de ese tema y armaremos de ese tema, ¿no? Entonces, necesitamos personas que piensen, si es que hay un problema, que sé yo, A o B, en la casa o en la sociedad, lo que sea, buscar una solución. Yo, por ejemplo, en este caso soy presidente del barrio y hay una situación, hay un problema aquí, entonces yo no solamente busco, no, hay el problema, ya bueno, no hay problema, el problema existe, pero puedo acudir a las autoridades, puedo acudir al alcalde, puedo acudir al prefecto, ¿para qué? Para buscar una solución a mi barrio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que necesitamos, gente y estudiantes que ayuden también en el pensamiento, cómo solucionar el problema, porque los problemas existen en todos los lados, existen unos más, otros menos, pero tenemos que ser creativos para que esos problemas busquen también una solución como tal, ¿no es cierto? Vamos lo que es la siguiente lámina, aprender a través de la reflexión y las experiencias. A ver, ¿me ayudan con esta lámina, por favor? Con esta lámina de aquí. A ver, Patricia, vamos con lo que es el aprender a través de la reflexión, las experiencias. El pensamiento crítico según Piaget. El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Ya Piaget. Piaget plantea que el pensamiento aparece posterior al desarrollo de la función simbólica, donde el niño integra nuevos objetivos o situaciones mediante la asimilación. Esto sostiene además que el lenguaje no es más que una de las manifestaciones de la función simbólica. El lenguaje es un elemento periférico en el desarrollo cognitivo.
Correcto, muy bien. Piaget cuando nos decía también eso del conocimiento y el pensamiento crítico, nos estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Nos estaba diciendo que seamos hacedores de caminos o no seguidores de caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos un pensamiento, porque mucha gente, como decía Patricia, hacemos cosas repetitivas, ¿no? Consecutivas, pero no se trata de eso, sino que hacer y construir algo nuevo, ¿no es cierto? Tomar nuestras propias decisiones y en caso tomar nuestros propios riesgos. Vamos con los siguientes esquemas que están aquí, lo que son la experiencia y reflexionar en torno a las experiencias. Vamos con este esquema de aquí, por favor. Adriana. Ya, la experiencia. La experiencia no solo se vincula con los saberes prácticos y aplicables, sino también con la vivencia del mundo, o sea, con experimentar el mundo. Con el paso del tiempo tenemos la oportunidad de pasar por situaciones que nos aportan un conocimiento empírico sobre la vida, sobre la condición humana, sobre las emociones o el pensamiento. Y la reflexión en torno a la experiencia, se dice que la propia experiencia es el mejor camino para aprender. De otra manera no sería nuestro aprendizaje, sino el que han desarrollado otras personas que vivieron experiencias parecidas. Somos protagonistas de nuestra historia. Solo a través de nuestras vivencias aceptamos los errores o fallos, sacamos conclusiones y seguimos adelante, lo que significa que aprender es avanzar y crecer en sí mismo, sospesando las circunstancias, obstáculos y reflexionando en cada acto que realizamos. De esta manera vamos descubriendo y experimentando la esencia de la curiosidad y, en consecuencia, de la vida. Implica cuestionar cada una de nuestras ideas. En otras palabras, se trata de decidir sobre la propia experiencia, pues desde esta perspectiva, si no se reflexiona, se entra en un estado de confusión o de entorpecimiento. Correcto, muy bien, Adriana. Adriana nos habla de la experiencia como algo fundamental en nuestro proceso de conocimiento y también de lo que es la reflexión, ¿no? La experiencia es muy importante y a veces aprendemos no solamente con nuestros errores, sino que con los errores que van cometiendo a otras personas, ¿no es cierto? Y eso nos permite también reflexionar en nuestro torno de decisiones también y como una experiencia fundamental, ¿no? No necesariamente a veces aprendemos por los errores que nosotros cometemos, sino que a veces vemos cosas que se van suscitando, ¿no? Se van haciendo. La experiencia es muy importante, por eso es que anteriormente, en la antigüedad, las personas adultas tenían, se podía decir, con ese conocimiento, esa experticia y esa experiencia para poder guiar a la sociedad. No nos olvidemos lo que pasó anteriormente cuando vimos las clases, ¿no? Con los conocimientos, tantos filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón tenían eso como algo presente para que de esa manera podía trabajarse también, ¿no es cierto? Y la experiencia para no cometer errores, ¿no es cierto? Y esos errores también poderles aprender. Vamos con la siguiente, por favor, con los dos esquemas siguiente. Formar conceptos abstractos derivados de la reflexión y poner a prueba los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de formar conceptos abstractos derivados de la reflexión, lo que quiere decir es que todo lo que nosotros tenemos podemos que ponerles en práctica como tales. Para poner a prueba la parte, se podría decir, de lo que ocurrió, de lo que pasó y ponerles en reflexión también en ese momento para de esa manera nosotros poder aprender. No nos olvidemos que nosotros aprendemos con todo lo que puede pasar en nuestro entorno, con sugerencias, en cosas que, por ejemplo, nosotros podemos aprender del resto de personas, ¿no es cierto? Las opiniones son muy importantes, obviamente las opiniones constructivas, ¿no? Porque también hay opiniones que van a desmotivarte como persona, dejar también de la carrera, ¿no es cierto? Para que puedas, por ejemplo, salir de la carrera, qué sé yo. Pero es importante tomar en cuenta dentro de esos aspectos también lo que es la parte fundamental, las sugerencias que podemos recibir. Y esas, si son sugerencias positivas, las tomémosles como tal. Pero si son sugerencias negativas, también hay un esquema que tú admites si esa sugerencia va a ser algo trascendente en ti o no. Vamos con la siguiente. Pensamiento crítico para una habilidad para el futuro. Vamos con esta lámina. Johnny. Ya. El pensamiento crítico para una habilidad para el futuro. No existe ninguna garantía específica de que el pensamiento crítico traerá consigo el éxito y la felicidad, pero resulta útil cuando se trata de evitar la dependencia de los demás y las decisiones que podrían acarrearnos a dificultades innecesarias. Esto nos permite evaluar la información que recibimos de manera objetiva, identificando sesgos, falacias y posibles errores. Ya, correcto, muy bien. El pensamiento crítico como tal, ¿no es cierto? Lo que nos establece, lo que nos dice también aquí, ¿no es cierto? Tenemos que tener consigo lo que es el éxito, la felicidad que les dije, obviamente, pero no es que tú puedes conseguir el éxito, te vas a una farmacia, te vas a una tienda, dice, por favor, deme
unos $20 de éxito en este momento. Es un transcurso que realmente se tiene que lograr mediante disciplina, motivación, capacitación, talento humano, y etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden llegar al éxito, ¿no es cierto? Pero no es algo que tú lo puedes comprar, ¿no es cierto? Que lo puedes comprar en una tienda o una farmacia. Vamos a hablar sobre lo que es la disciplina y la motivación. Qué importante es para llegar al éxito tener la disciplina y la motivación. Nicole. La disciplina en el contexto del pensamiento crítico se refiere a la capacidad de aplicar un conjunto de habilidades y principios de manera consistente y rigurosa para evaluar la información, tomar decisiones y resolver problemas. La motivación es la fuerza interna que impulsa a una persona a utilizar habilidades de pensamiento crítico de manera constante y efectiva. La motivación es esencial porque impulsa el esfuerzo y la persistencia necesaria para superar desafíos intelectuales y tomar decisiones bien informadas. Correcto, muchísimas gracias, ¿no es cierto? Entonces, estos deben ser esquemas que son importantes tomarles en cuenta, la disciplina y la motivación. A veces en esa situación nosotros tenemos que automotivarnos nosotros mismos, no hay necesidad de que alguien me diga, tú eres bueno, tú eres inteligente. Uno mismo se tiene que creer, primeramente tienes que creer en ti mismo, que tú eres capaz de seguir adelante, que tú eres capaz de avanzar hacia adelante, ¿no es cierto? Y la disciplina es las actividades, cómo lo vas a programar, cómo lo vas a diseñar. Si no tienes una buena disciplina, no tienes, por ejemplo, no coges una disciplina para hacer tus deberes, para hacer tus tareas, para hacer tus deberes, para organizarte con las tareas, realmente no vas a alcanzar el éxito. Posiblemente te quedes hasta supletorios o puedes perder también este el año, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son importantes para alcanzar el éxito. Vamos con la siguiente, que también son importantes, que es la capacitación y el talento. José. La capacitación, esto aquí es una herramienta que nos sirve a nosotros en el área educativa, en cualquier tipo de área, para adquirir conocimientos y habilidades específicas. También podría ser una forma de metacognición, ya que nos ayuda a tener control y conciencia de nuestros propios procesos de pensamiento, que esto incluye una planificación, un monitoreo y una evaluación de nuestro propio aprendizaje. Y el talento también es una habilidad nata que posee cada persona, pero también influye la preparación y la capacidad para resolverlo de manera creativa. Por lo tanto, se puede decir que el talento y la capacidad tienen que estar unidas en ciertas áreas, ya que si no podemos pulir nuestros talentos, no tendremos la capacidad de poder desarrollarlos de manera creativa. Gracias. Gracias, José. Miren, qué importante. Todos tenemos un talento y no me digan que no. No es que el talento es solamente que tú puedas cantar, qué sé yo, como Mar Anthony. No, 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 eso no es talento. El talento es que todos podemos hacer algo en la vida. Por ejemplo, qué sé yo soy bueno para cocinar. Bueno, yo también sabía bien cocinar, ¿no? Ahora me estoy olvidando. Entonces, son talentos que aprendemos en la vida, ¿no? Entonces, saber hacer las cosas, saber tocar un instrumento musical, tener talento para solucionar los problemas, ¿no es cierto? Tener ese talento para ser amigos, ¿no es cierto? El talento para hablar, el talento para muchísimas cosas, para hacer deporte, para, qué sé yo, jugar básquet, un talento para manejar en bicicleta. Son diferentes talentos que también te permite también llegar al éxito. Obviamente la capacitación es algo fundamental, algo muy importante que ustedes tienen que utilizar día a día, ¿no es cierto? Lugares, foros, todos los lugares donde que ustedes puedan capacitarse, ¿no es cierto? Ya saben que la tecnología va avanzada, entonces se pueden capacitar, cursos, seminarios, referentes también a su carrera, que puedan utilizar diferentes carreras que existen, ¿no es cierto?, en la sociedad, pueden así, ¿no? Y no solamente específicamente solo a lo que se refiere a su carrera, sino que a diferentes aspectos, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente lámina, por favor. Jamie. Al actuar como pensador o ingenuamente, los conocimientos reformulados, nuestras circunstancias sobre la base de evidencias que reunir, gracias a lo cual podemos mejorar nuestra situación. No estamos sugiriendo aquí que en el pensamiento crítico sea el camino perfecto para liberar al ser humano, dominante, inmadurez, sino que puede servir como de punto de partida para evaluar nuestras necesidades. Sí. ¿Qué podemos entender? Por ejemplo, cuando hablamos de inmadurez, ¿qué hablamos con el aspecto de inmadurez? Hablemos de un enfoque de los hombres y las mujeres. ¿Quién dice que madura más rápido, Nemi? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes maduramos más rápido? ¿Y quiénes nos demoramos en madurar? Jamie, ¿hombres o mujeres? No, yo digo que eso no se define por género. Simple y sencillamente que hay circunstancias donde nosotros nos vemos en la necesidad de madurar o aprender de cómo sobrellevar ciertas cosas. No importa si seas hombre o mujer.
¿Y la madurez no tiene que ver nada con género? No, Ya. Bueno, en parte no tiene nada que ver con género, correcto, pero también en una parte dicen que los hombres recién a los 30 años comienzan a madurar y las mujeres a los 21 ya están totalmente ya. O sea, cuando hablamos de madurez es que lo que quieren, lo que definen y lo que tienen definido como tal. Lili, O sea, sí estoy con lo de Jamie, pero hay ciertos puntos que a la mujer, por así decirlo, desde muy pequeños ya les mandan responsabilidades con sus juguetes, ¿sí ha visto? Lo único, o sea, le mandan a cuidar un niño o la cocina, por así, algo así, por decir. sí, y eso es lo que quería decir también, y gracias Lili. Lo que pasa es que la toma de acciones, se podría decir, es más frecuente para la mujer y es por eso que coge más responsabilidades, hablando de madurez, coge más responsabilidades y el hombre no. Entonces, como es la mujercita de la casa, vaya a cocinar, vaya a lavar los platos, vaya a planchar la ropa del papá, vaya a hacer la cama y todo lo demás. Pero como es hombre, vaya a la pelota, vaya a jugar con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el proyecto que realmente, como decía, no es de género, pero sí lo que hacen los padres es en este caso, dividir a los hijos y ponerles más actividades a unos y menos actividades al otro, creándole más responsabilidades a la mujer y menos responsabilidades. Obviamente, el muchacho que nunca ha hecho eso va a crearse con unos en la situación que llegue a sus 20 qué sé yo, 30 años y recién, y algunos dicen que a los 40 todavía no maduro. Pamela y Adriana. Primero, Pamela. Son Está estereotipos que en el tiempo de antes se ponía en práctica. Actualmente, poco de mundo, hombres pueden hacer las mismas actividades del género. E igual, fin de género, no por edad, sino por las experiencias. correcto, Pamela. No está muy bien el audio, pero ahora lo he escuchado. Muchísimas gracias, Pamela. Adriana, Bueno, yo en este caso yo pensaría, ¿no? Es mi manera de pensar, mi punto de vista, que es netamente de, o sea, de los padres, de la crianza que le dan a los hijos. Porque como mencionó Lili, o sea, desde pequeños nos inculcan como, por ejemplo, que sí, que la muñeca, que la cocinita, que esto, que lo otro. Pero, o sea, por eso digo, eso depende de cada padre. En mi caso, no fue así. Yo no es que tenga hermanos varones, pero, o sea, mi mamá siempre nos ha dicho, ¿no? Que, o sea, si yo hubiera tenido un hijo varón, o sea, desde pequeño le enseñaba todas las cosas, o sea, bien sea de parte de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. Por eso digo, depende de cada quien, o sea, de la creencia de los padres y también de poner de parte de cada persona, ¿no? O sea, ¿cómo se le podría decir? Porque hay personas, hay adolescentes o chicos o niños que desde pequeños tienen como que una vida, se podría decir, sufrida. Entonces eso es lo que les hace madurar más rápido. muy bien, Adriana, correcto, muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no es cierto? Mucho se enfoca en la inmadurez, a veces es la situación de los padres, mucho tienen que ver en esto. Ya no se podemos discutir de género, sino que es como tus padres te crían en este momento, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, yo desde pequeño aprendí a cocinar y aprendí a hacer las cosas desde pequeño, entonces yo mismo plancho, yo mismo cocino, yo mismo hago todas las cosas, entonces no necesito, se puede decir algo fundamental que una mujer me puede dar haciendo, incluso yo me acuerdo cuando estaba con mi madre y mis hermanos la comida. Incluso les comento que las frittadas son la mejor que yo sé hacer. Lo que aprendí, aprendí también con mis primas y mis tías que vivían en Quito, que trabajaban en un hotel de, ¿cómo se llama?, de Quito, un hotel que ellos me enseñaron a cocinar. Entonces, todo depende, sí, de la sociedad. Entonces, si nos educan en esa manera, no nos educan con la situación, no, es que las mujeres para la cocina y los hombres para la pelota y otras cosas, ¿no? Creo que en esta sociedad va transpolándose, pero tiene que mucho ver para la inmadurez y la actual del pensamiento también en este caso, como hemos visto estos temas del debate y todo lo demás, cómo nosotros actuamos, pero también tiene que haber un papel de inmadurez, no es de género, sino que es cómo tus padres también actúan en esa situación del conocimiento y la actitud. Pensamiento crítico nos permite transformar mediante el pensamiento crítico para mejorar, ¿no es cierto? Las experiencias será algo fundamental en cada uno de nosotros y a veces no solamente aprendemos de las experiencias propias de nosotros, sino que podemos aprender de otras personas de experiencias. La inmadurez, nuevamente llegamos a esto, se da y se enfoca que cuando, y hay mujeres también de lo propio, ¿no? Me he topado con compañeras que no saben cocinar, por si acaso. Y nosotros hemos aprendido en esa situación, hemos hecho, ¿no? Me he topado en la situación de que hay compañeras que en los estudios y también a veces está ahí, dice, yo no sé cocinar, yo no cocino, pero cuando les ha tocado algunas cosas, situaciones y ya, incluso hay algunos ya casados con esposos,
les ha tocado sufrir las de Caín, ¿no? Porque no tuvieron ese proceso de realmente se puede decir, de evolución y también de roles, ¿no? Y eso tiene que ver tanto al hombre como a la mujer con esa responsabilidad. Por eso dice, los hombres que saben hacer de todos fueron creados por unas grandes mujeres, ¿no es cierto? Y la madurez viene a ser también una parte de esa situación, ¿no? De no haber tomado se puede decir, con esa responsabilidad, pero no, ya no culpando a los hijos, sino que serían las personas que están a cargo de esa persona, ¿no es cierto? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta semana de las clases que hemos tenido. Tenemos aquí el QR, por favor. No se olviden de poner del tema que más les haya gustado del QR, en el QR del tema. No es un resumen de toda la clase, es una actuación en clase. Le ponemos este ratito, ¿no es cierto? Nosotros verificamos mediante el QR lo que ustedes hayan, no se olviden de poner su nombre, su curso, su paralelo y poner lo que más les ha gustado en este momento de la clase. Entonces vamos a leer por aquí, nos a sumar los que ya han escrito. Tenemos por acá, tenemos de, tenemos de Wilson, ¿no? Independencia de cognitiva. Me gustó mucho y dio a conocer que la ciencia cognitiva ha cambiado nuestra comprensión del aprendizaje, especialmente en las ciencias. Las ciencias cognitivas es el estudio de cómo pensamos, aprendemos y recordamos. Este contenido habla sobre cómo los expertos en ciencias cognitivas, teóricos cognitivos, están trabajando juntos con educadores y profesores de ciencias, aunque esta colaboración es reciente, ya está dando resultados positivos. Estudios independientes de habilidades de pensamiento para el razonamiento. Ya, bueno, aquí miren, aquí estemos para ver, por eso digo, de lo que más les haya gustado de la clase. También tenemos aquí, bueno, tenemos otro estudiante, están diferentes estudiantes de criminalística. Bueno, creo que Wilson ha sido el primero que ha pasado lo que es el mensaje, entonces nosotros verificamos esto, porque es la actuación en clase, ¿no? Todo esto realmente suma lo que es el conocimiento. Entonces, mire, muchísimas gracias, señores estudiantes. Nos terminamos en esta vez lo que nos corresponde en esta semana, así que nos estaremos viendo la próxima semana con otros temas referente a la clase. Nos despedimos y no se olviden, por favor, hacer su QR de la semana de clases de actividades